Oscar, pues seguimos platicando. Yo creo que lo primero que hay que sensibilizar y tratar de entender, porque te decía yo hace rato, hay mucho ruido en el ambiente, es lo que viene para el país, ¿no? Lo primero que yo te diría, nos vamos a volver Venezuela, Cuba, Rusia, ¿no? Con todas esas digo, para que de una vez me vaya ya haciendo mis maletas. Bueno, están los Juegos Olímpicos ahí por arrancar, No, para irme a Debe vivir, estar. hombre. Mira, ese ha sido un mensaje de la oposición nos veníamos convertido Venezuela y Cuba, según ellos, desde que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ¿no? Y pareciera broma, pero por eso empiezo con eso, ¿no? Porque parece un Y paquete de reformas que pudieran pues, cambiar a todo el país. Pero son reformas que realmente reivindican. Mira, muchos no saben esto porque parece que la polémica está sobre la reforma constitucional, cuando pocos saben que Peña Nieto cambió la constitución muchas más veces que lo hizo el presidente López Obrador. El presidente López Obrador al momento lleva un promedio de 60 reformas a la constitución. Peña Nieto se aventó más de 150 y Calderón más de 110 reformas. Entonces, cada vez que entra un nuevo gobierno, se suele apoyar en la Constitución precisamente para desplegar o para dejar muy en firme lo que va a ser el nuevo proyecto de gobierno. Es lo que nosotros hemos señalado, que las reformas constitucionales que habían antes, como las reformas estructurales del Pacto por México de Peña Nieto, que nosotros sostuvimos Pacto contra México, pues sí llegaron a afectar de muchas maneras a los trabajadores, a la economía popular. Las reformas que estamos haciendo son todo lo contrario, piensan reivindicarlos. A ver, la que está causándote mucho ruido y es la que te pregunto por lo mismo, es la que tiene que ver con el Poder Judicial. Pareciera, digo, tú eres abogado, yo no lo soy, digo, que mercadólogo, me dedico al periodismo, pero pareciera que hoy cualquiera pudiera ser juez, pudiera ser magistrado, o pudiera estar en la Suprema Corte. No sé, a lo mejor quien me está grabando, ¿te gustaría ser juez? A lo mejor me dice sí, ¿no? O chef, oye, ¿te gustaría ser juez? Oye, pues con los sueldos que antes, hasta a mí me gustaría ser, ¿no? Bueno, para empezar hay que Pero yo ahondar puedo en ser. que hay que ver que se reduzcan los sueldos No, a ver, de si todos funcionarios podemos ser, del déjanos Poder así, ¿no? Judicial. Pero es bueno que se den estos espacios, Mauricio, porque nos permiten desmitificar muchas cosas que se dicen y que no son la realidad. Nos han acusado muchas veces en estos foros que estamos llevando a cabo de dogmáticos, cuando los dogmáticos son nuestros opositores. Fíjate, cuando ponen a los ministros de la Corte en los parlamentos abiertos a dar sus posiciones, empiezan a hablar de que es un mandato, de que el Poder Judicial sea un contrapeso del Ejecutivo. Mira, en la Constitución nunca dice que el Poder Judicial es contrapeso de nadie. El Poder Judicial es el que tiene que velar que las decisiones o actos de autoridad que lleva a cabo el Ejecutivo estén de acuerdo al marco constitucional. Pero no en ningún momento se dice en la Constitución que son una oposición al gobierno, ¿me explico? Entonces, empezando por ahí, muchos de estos discursos que manejan nuestros adversarios ni siquiera se han tomado la molestia de leer la reforma. Porque una de las cosas que dicen es precisamente esto. Cualquier persona ahora va a poder ser juez, magistrado, ministro de la Corte, y no es así. La gente que nos ve, nos escucha, yo creo que eso es lo principal. Tienes que seguir un proceso para poder ser juez, para poder ser magistrado, tienes que tener una carrera dentro del Poder Judicial. Al día de hoy, Mauricio, Sí. los requisitos de elegibilidad de jueces, magistrados y ministros no se han modificado. O sea, a pocas palabras, hay que ser una persona conocida, de reputación, honesta. Por otro lado, no haber sido sentenciado por algún delito que amerite prisión, tener más de 30 años de edad y 5 años cuando menos de titulación como licenciado de Derecho o abogado para el caso de jueces, y 35 años de edad y 10 años cuando menos de titulación para el caso de magistrados y ministros. Esos requisitos que llevan muchos años, por lo menos desde la reforma del 96, ¿Esos se van a del cambiar? 94 de Cedillo, se mantienen. No se van a cambiar eso. No, esos requisitos que son como que lo primero que debe tener un ciudadano que aspira a ser un juzgador, eso se mantiene, A ver, como desde hace muchos otra años. cosa que se dice muchísimo es, hoy el crimen organizado, ¿no? Los cárteles, hay una realidad, vivimos en un país que
que está muy involucrado el narcotráfico, eso no lo podemos decir que no. Los cárteles están trabajando y operando desde hace décadas, no lo podemos negar. Sé que es difícil porque inclusive se ha convertido en una cultura complicada para nuestro país, pero hay quien asegura, hoy el crimen organizado va a tener ese brazo para poder sobornar jueces, para poder sobornar a la Suprema Corte. Y qué bueno que también me das la oportunidad de aclararlo, porque eso es un juego muy perverso. Okay. Se está cayendo en un discurso, por un lado, clasista, de parte de quienes están en contra de la reforma, decir cómo se va a atrever el pueblo a elegir a los magistrados, a los jueces, a los ministros de la Corte, como si nuestro pueblo no tuviera la capacidad de reflexionar, no tuviera la capacidad de analizar qué es lo que más le conviene. Pero además otra cosa, hoy por hoy, a los actuales jueces, magistrados y ministros de la Corte les conviene que no sepamos quiénes son. Yo cuando voy a las reuniones vecinales les digo, que alguien acá me diga el nombre de un juez federal de Yucatán. Bueno, entonces, claro, porque este mismo sistema les ha permitido ir navegando de muertito y a ellos les conviene, algunos, no todos, hay jueces buenos, probos, pero a algunos les conviene navegar así porque no sabemos quiénes son, qué hacen, qué están resolviendo y a quiénes están beneficiando. Entonces, lo primero es pasar por el tamiz de la voluntad popular. El haber sido electo por el pueblo da por lo menos esa responsabilidad y esa carga a quien resultó electo de saber que tiene un compromiso para con la gente que lo eligió, en primer lugar. Y en segundo, no es tan sencillo, no es como que cualquiera que cumpla con los requisitos pueda proponer. Esa parte la compro. Y es cierto, yo no conozco a los jueces de Yucatán, sí sé quizás al nombre de algunos que les gusta el varo, lo que es la verdad, te quieres divorciar, les das una lana y en 15 días estás divorciado, no les das la lana y pueden pasar 6 meses. Eso es una realidad que está pasando. Sí. ¿Se necesita una reforma? Sí. Pero ¿cómo elegir los rostros de las mujeres, de los hombres que pueden ser parte del Poder Judicial en este país? Para que realmente, digo, está bien lo de que la gente salga a decir, oye, yo ya escojo a ese juez porque me gusta su forma de proceder, se ve que tiene experiencia, lo que tú quieras, ¿no? Como es una elección cualquiera. ¿Cómo hacerle para poder elegir esos hombres de nombres y mujeres? Para empezar van a requerir pasar por un filtro, Mauricio, porque eso es algo que no se está diciendo. Para ser, por ejemplo, ministro de la Corte, necesita ser propuesta del Poder Ejecutivo o del Legislativo o del Judicial. Dice la reforma que para los ministros de la Corte, el Ejecutivo Federal va a proponer 10 perfiles. Es decir, la presidenta de la República. 10 personas. Como actualmente, el sistema actual, como funciona, es un sistema mixto. Te propone mediante una terna el presidente y el Senado es el que al final define entre las propuestas, ¿no? Entonces, actualmente se mantiene eso de que la presidencia pueda proponer y va a proponer 10 perfiles. El Poder Legislativo, siendo de 2 cámaras, siendo diputados y senadores, vamos a elegir 10 perfiles en conjunto, 5 por cámara. Ya van 20, 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo. Y los otros 10 los va a elegir el Poder Judicial. O sea, también el actual Poder Judicial. El actual Poder Judicial va a poder plantear a sus perfiles. ¿Qué pasa? Que también es cierto que a los que más están, vamos a decir, al pendiente del trabajo, de los que sí se queman las pestañas todo el día, a veces hasta llegar a deshoras de la madrugada en el Poder Judicial, los que sacan la talacha, pues realmente no son muchas veces a quienes los ministros de la Corte quieren proponer. Queda claro. Entonces, necesita ser propuesto por uno de los 3 poderes. Y al final, ya cada poder con sus 10 propuestas son los que se van a ir a elección y no va a ser una elección en la que el INE vaya a gastar presupuesto público para campañas, no. Únicamente se van a valer de los tiempos oficiales en radio y televisión para que se den a conocer los perfiles. Ahora hay otra cosa. Me queda claro que en la Cámara de Diputados, pues Morena y aliados, PT, Verde, pues tienen los votos suficientes para cambiar lo que quieran, ¿no? No así en la Cámara de Senadores. A mí me parece que te van a faltar 2, 3 votos. 2 senadores. 2 senadores. Está fácil, ¿no? Pues yo creo que hay senadores patriotas que muy probablemente se sumen al ánimo de seguir consolidando la salud diciendo que son patriotas, pero mira, Mauricio, yo les llamaría pillos, ¿no? A mí me gustaría regresar a lo que comentaste, el crimen organizado, que es como quieren meter miedo. Desde la campaña hay
una intención de meter una cultura de miedo al ánimo político de nuestro país por parte de nuestros adversarios, ¿no? No solo fue a nivel nacional, sino acá, en Petit, también en Yucatán, quisieron meter una campaña de miedo por el tema de la seguridad. Pero afortunadamente el pueblo es sabio, entonces pasó lo que pasó y se mandató lo que se mandató. No sé si es sabio o pasó algo todavía peor, Oscar, porque así yo lo veo, ¿no? Como periodista, el pueblo ya se acostumbró, porque la neta sí vivimos en un México violento. Y es más fácil decir, oye, pues llevas con tu niño. Afortunadamente no pasa en Yucatán, pero si te vas a Tamaulipas, pues sí, a lo mejor hay una situación grave que ver. Yo creo y vas que con tu niño y lo volteas porque tienes que salir a buscar la comida, ¿no? sí se han dado resultados favorables, y eso aprovecho de decirlo muy rápido, sí se han dado resultados favorables en seguridad, no los que se han querido. Hay mucha tarea pendiente en esa materia, yo creo que es uno de los grandes pendientes que va a tener ahora nuestra actual presidenta electa, pero sí se han dado resultados. O sea, si vemos cómo iba la tendencia a la alza, año con año, sexenio tras sexenio, eso se logró parar desde que llegó el presidente López Obrador. Incipientemente ha ido a la baja, por obviamente el clima de violencia que permanece, pues tal vez no se haya visto o no se haya sentido de esa forma, pero en cuanto a delitos, sí hemos logrado ir. Yo no sé si los delitos han bajado, pero lo que sí es fundamental es el nivel de comunicación que tiene el presidente, la presidencia, el nivel de aceptación que tiene el presidente, porque al final de cuentas, con toda esta situación de inseguridad o lo que en su momento se manejó de la falta de servicios en materia de salud, pues no nada más se alcanzó la votación que tuvo el presidente, se rebasó por 5 millones. Sí, claro. Queda claro que eso no permea en la sociedad. Pero la gente quiere ver resultados. O sea, yo te puedo decir... Más rápido es tener con qué comer. No, pero te voy a decir algo. Fíjate, tengo muchos compañeros que son de Oaxaca, las comunidades en Oaxaca, Chiapas, donde ya habían intenciones del crimen organizado de inmiscuirse en la vida pública y donde hoy día tienen una Guardia Nacional. Muchos critican, sobre todo nuestros adversarios, a la actual disciplina de la Guardia Nacional, pero si tú vas a esas comunidades y les preguntas, ahí están contentísimos que la Guardia Nacional esté velando por su seguridad, está haciendo rondines. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que se dicen en lo alto, en el aire, pero también hay otras cosas que pasan en la realidad y se sienten. ¿Qué pasa? Y eso le ha pasado a muchos políticos, ojalá no te vaya a pasar a ti, que de repente se trata de solucionar todo desde una tribuna, desde tu visión, la visión de los asesores, pero no se conoce al pueblo en realidad. Eso sí se lo reconozco al hermano López Obrador, la cantidad de veces antes de ser presidente que recorrió el país y que domina cada área de esos 32 estados. Esa parte y falta de sensibilidad creo que es la que ha afectado a muchísimos. Yo creo que eso es además una de las razones por las cuales la gente sigue respaldando a nuestro movimiento. Te pongo un ejemplo de alguien que igual se dedicó a recorrer todos y cada uno de los municipios y comisarías de su estado, Joaquín Díaz Mena, nuestro actual gobernador electo. Entonces, eso es lo que quiere la gente, sentir a alguien cercano que además va a dar resultados, lo hizo como delegado del bienestar y yo creo que esperan los mejores tiempos para Yucatán. Pero retomando este discurso medio perverso de que el crimen organizado ahora va a poder elegir jueces o a comprar jueces y... A ver, seamos sinceros. Vale. Los jueces, muchos jueces seamos sinceros, criminales de cuello blanco. Con los actuales exámenes de oposición, controles de confianza, mecanismos de control interno, con los actuales procedimientos de sanción de la Judicatura Federal, de verdad, Mauricio, a ver, sinceramente, sí, no hay jueces, magistrados e incluso ministros de la Corte que tengan vínculos con el crimen organizado. No hay jueces liberando criminales. Y yo te diría, vete más bajo. Cuando alguien te dice, oye, tú no puedes construir aquí una gasolinera. Sí. Y vas con un magistrado y te dice, no, sí se puede. Así de sencillo. A ver, crimen organizado no únicamente son los grupos delincuenciales los que están fuera de la ley, sino también los delincuentes de cuello blanco. A eso me refería. Entonces, tenemos ministros de la Corte, como Luis María Aguilar, que se ha dedicado a, pues vamos a decir, alargar
el juicio de Salinas Pliego sobre si debe pagar o no los miles de millones de pesos que deben impuestos. Entonces, hoy por hoy sí vemos que, y se lo preguntamos a la gente en las reuniones, ¿ustedes no creen que hoy no hayan jueces liberando criminales, liberando las cuentas bancarias de personajes como Genaro García Luna, apoyando o amparando a empresarios que no quieren pagar impuestos o que tienen jugosos negocios que quieren poner o anteponer sí o sí, aunque eso afecte el interés de la ciudadanía? Claro que sí, y la gente lo sabe. Entonces, nosotros lo que queremos es poner a la judicatura, poner al Poder Judicial bajo el arbitrio o el seguimiento, la vigilancia del pueblo. Y para eso también hay serias modificaciones, porque no es solo elegir a los juzgadores por voto directo. Se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que esa figura nosotros sostenemos desde la reforma del 94 de Zedillo, nació viciada. El Consejo de la Judicatura Federal es ese órgano que tiene que administrar los recursos económicos del Poder Judicial de la Federación, pero además el encargado de vigilar, sancionar y disciplinar a los juzgadores. ¿Sabes quién preside el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Corte. Sí. Entonces, Norma Piña, Juez y parte. va a sancionar a sus jueces, magistrados, aunque no se estén conduciendo como deberían hacerlo. Entonces, se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, se crea un órgano de administración judicial, que es el que va a ver los recursos. ¿Ese órgano? ¿Independiente? Dentro del Poder Judicial no depende de nadie. Es que como el Consejo de la Judicatura no depende de nadie. Lo que se busca es que ya no dependa de la presidenta de la Corte. Vamos a decirlo así. La Suprema Corte de Justicia es la representación del Poder Judicial. Okay. Es la Corte Suprema. Es la que tiene que velar porque se cumpla el mandato constitucional. Y es la única facultad para interpretar a la Constitución. Entonces, la Corte, la Suprema Corte, es la representación, pero el Consejo de la Judicatura es un órgano, vamos a decir, alterno, que es el que tiene, hoy por hoy, el tema de la administración de recursos, de sanción, de procedimientos, todo lo administrativo lo ve el Consejo de la Judicatura y se compone de un colegiado de 7 integrantes, 7 consejeros de la Judicatura, que son este órgano el que define sobre todo lo que tiene que ver con sus recursos humanos, materiales, económicos. Entonces, esa figura se mantiene, pero le quitamos a la ministra de la Corte, porque actualmente, ¿cómo se integra el Consejo de la Judicatura? La presidencia de la Corte es la presidencia del Consejo de la Judicatura. El Poder Judicial propone 3 jueces o magistrados como consejeros, 2 propone el Legislativo y 1 lo propone la Presidencia de la República. Y así ya tienes tu colegiado de 7. El órgano de administración judicial también se va a integrar por los 3 poderes, propuestas de los 3 poderes, nada más que ahora se va a dedicar exclusivamente a cuestiones administrativas, definir adscripciones, circuitos. La Defensoría Pública va a depender del órgano de administración judicial, presupuesto, etcétera, ¿no? Y se crea un tribunal de disciplina judicial con magistrados también electos por la gente. Que ese ya va a poder que sancionar. ese, sí, no va a tener ninguna relación con la Corte ni con ningún otro órgano del Poder Judicial y va a ser el que se va a encargar de vigilar, sancionar, disciplinar y en su caso inhabilitar. Ojalá salga bien esto. Y la verdad, como ciudadano, yo que pediría que en algún momento esta situación que se está haciendo es de limpieza, yo le llamara así, en el Poder Judicial, se pudiera hacer también entre diputados, diputadas, senadores, senadoras. Que fuera lo mismo, gente que trae de dudosa procedencia, no puede estar de acuerdo. No pongo un ejemplo, quizás no lo va a decir tú, yo sí lo voy a decir. Alito Morel, investigación de una casa de 300 millones de pesos en su natal Campeche y nadie dice ni madres. Señor senador, presidente de un partido. Bueno, el Consejo Nacional del PRI ya dijo que lo quieren hasta el 2032, ¿no? Pues sí, pero ahí vemos eso. El día que exista esa limpieza en el Poder Legislativo, va a ser otro país. Bueno, también hay que decirlo, en este momento no entra entre las reformas de septiembre, pero sí vamos a meter la reforma electoral, que también se quedó en el tintero. Los pluris, ¿saben de quedar o no?
se va. ¿No? La propuesta inicial reelección era se va de Carlos, ¿no? 500 bajar a 300 diputados. La versión final me parece que solo se reducía en 100. Pero el tema es buscar un poder legislativo más austero, pero además con un mejor sistema de representación. Ahorita se está atacando muchas cosas, entre ellas la sobrerepresentación. Y yo sé que vamos paso a paso, pero eso te lo podría. Y estamos en un restaurante francés. El día que acaben con los ratatouille, bueno, yo te lo voy a aplaudir. Oscar, Mi estimado, hay mucho que muchas hablar gracias. y espero sigamos hablando No será acá otra vez. encantados. No. Y además porque esto nos permite llegar a más gente, a la ciudadanía, nos permite ahora sí que se conozca de carne y hueso, o sea, de cara y de viva voz, realmente qué es lo que estamos planteando y no lo que creen que estamos planteando. Oye, mucha gente dirá, esto no es pobreza franciscana. Posiblemente no, pero bueno, Ahí está. una copita no se le gana. ¿No? Ahorita.